Hola, muy buenos días para todos nuestros queridos participantes. En el día de hoy queremos, por parte del Logro, regalarles una capacitación que les permita enfrentar retos importantes y difíciles como los que estamos viviendo hoy en el mundo y en Colombia particularmente. Queremos ayudarles con el tema de la planeación financiera, tanto en casa como en nuestras empresas. Queremos ayudarles a hacer más con menos. En el día de hoy nos está acompañando nuevamente nuestro querido conferencista Hugo Infante, quien tiene una larga experiencia y trayectoria en el tema y quien es fundador de la aplicación Visify, que nos ayuda a mejorar nuestras estrategias financieras tanto en casa como en nuestra compañía. Recuerden que Hugo es administrador de empresas del Rosario, tiene un MBA del INALDE, y bueno, se ganó pues un premio de cinturón negro de Six Sigma en innovación en Estados Unidos y como les mencionaba, fundador de Visify. Hugo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, queremos contarle también adicionalmente a todos nuestros participantes que el día de hoy hasta el 15 de mayo tenemos un descuento del 30% de nuestro producto ERP en la nube, 100% en la nube. Recuerden que en estas épocas difíciles es bien conveniente tener todas nuestras aplicaciones y nuestro funcionamiento y operación en la nube para poder trabajar desde casa y desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, hoy nuestro querido conferencista está en Estados Unidos e igual nos puede compartir desde la nube y desde este tipo de plataformas su conferencia en el día de hoy. También queremos contarles que para la nómina electrónica, recuerden que la DIAN está exigiendo que a partir de determinada fecha, las empresas desde un empleado deben transmitir su nómina electrónica a la DIAN y Logro también les está ofreciendo el 30% de descuento adquiriendo la aplicación en nuestra página. Recuerden que la nómina tiene digamos, dos vertientes. Una es que puedo tener la herramienta donde liquidarla y donde pagarle todos los meses a mis empleados y también tengo otro módulo que es la transmisión como tal de esa nómina a la DIAN. Entonces, en Logro yo voy a poder adquirir cualquiera de las dos opciones. Una, el programa completo donde puedo liquidar la nómina para mis empleados y además enviar los planos de pago al banco y además liquidar todos los parafiscales y demás y posteriormente enviarla a la DIAN, el soporte de pago a estos empleados. O puedo liquidar mi nómina en Excel o en otro programa X, Y o Z y puedo simplemente contratar a Logro para que transmita mi nómina a la DIAN. Tenemos planes desde 7,000 pesos para que por favor entren a nuestra página, nos sigan en nuestras redes sociales www.logro.com y ahí encuentren el plan que más se ajuste a las necesidades de su compañía. Entonces, sin más preámbulos, los dejo en el día de hoy con nuestro querido conferencista Hugo Infante. Un feliz día para todos y bienvenidos. Mil gracias. Hugo, todo el público es tuyo. Mil gracias. Gracias, Marlene, y gracias a Logro por la invitación. Yo estoy pensando que me están oyendo, ¿cierto? Sí, Hugo, te oímos perfectamente. ¿Ven mi pantalla también? Estamos viendo también tu presentación y tu pantalla, sí. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de planeación comercial y optimización financiera para personas jurídicas y naturales. La idea de hoy es tener una buena discusión alrededor de lo que significa equilibrar las finanzas de la empresa y de la familia para aquellos empresarios que tienen también sus finanzas personales que también obviamente dependen de la evolución de las finanzas de la empresa. Vamos a tocar un poco el concepto que en Visify hemos desarrollado, que es la bicicleta financiera. Es una forma lúdica de enseñar finanzas de una forma sencilla, de una forma cotidiana, sin hacerlo tan complejo. Vamos a hablar sobre planeación comercial y optimización financiera, un poco de teoría alrededor de qué significa ser un ciclista, qué significa, digamos, mejorar ese desempeño de forma sostenida.
Y luego vamos a hablar de un plan de emprendimiento específico. Vamos a asesorar a Juan, vamos a ser los asesores de Juan, vamos a ver cómo podemos ayudarle a mejorar el desempeño financiero y comercial de su emprendimiento. Y vamos a tener también una sesión de preguntas, ¿ok? Entonces vamos a esto, ¿ok? Hablemos de la bicicleta financiera como el concepto, digamos, fundamental para poder equilibrar las finanzas de la casa y de la empresa. Entonces, prácticamente lo más importante es el ciclista. El ciclista es cada uno de nosotros, empleados, emprendedores o líder de empresa. Es muy importante darse cuenta que mientras hay personas que dicen, oye, hay un seminario de este tema, no les llama la atención, hay personas que sí les llama la atención, hay personas que sí están motivadas a montarse en la bicicleta financiera. Y digamos que es una decisión de cada uno. Hay personas que pueden estar en negación, otras personas que pueden tener intereses puestos en otros aspectos de la vida, tampoco todo tiene que ser las finanzas, obviamente. Pero sin embargo, es una parte crítica. ¿Qué es lo que está pasando en la vida y en la mente del ciclista? ¿De verdad quiere mejorar? Y para eso hablamos un poco de los segmentos de las finanzas personales y empresariales, y que tiene que ver mucho lo que sucede en las etapas de la vida de la persona. Entonces, vamos a ver que las prioridades, los criterios, las necesidades, las preocupaciones y todo lo que sucede alrededor de las personas en las edades y en la evolución de la vida ya está estudiado. O sea, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Quienes son empleados saben que un día van a salir de la empresa. Los que son emprendedores saben que en algún momento van a tener que o delegar o transferir o vender, por el simple hecho que llega un deterioro físico o mental, ojalá lo más tarde posible, pero todos pasamos por la formación de activos, en donde queremos comprar el primer carro, en donde queremos tener nuestras cositas, no nos estamos educando. La formación educativa es el primero, la adquisición de activos es el segundo, luego está el desarrollo familiar, y en cada uno de esos la mente del ciclista evoluciona de una forma diferente. Ya en prerretiro vienen otras preocupaciones, ya uno dice, bueno, ya tengo 50, estoy a 15 años, ya tengo 60, estoy a X años, ¿y qué va a suceder en ese retiro? Esto tiene mucho que ver con lo que llaman la previsión, que a veces uno ve en los periódicos, los sistemas previsionales. Y prácticamente en economías y culturas un poco que han tenido más foco en crisis, digamos, de inviernos o de guerras, hablamos de la Europa del Este, toda la parte, digamos, que hay un poco de previsión más allá, más que todo por el tema de inviernos. Ellos tienen que prever que van a tener unos tiempos en donde las cosechas no van a producir, y por eso se han inventado muchas cosas para pasar ese invierno, alimentos, conservas, etc. Entonces, lo mismo sucede acá. Cuando uno prevé lo que va a pasar, uno puede tomar acción con tiempo. Y el mejor amigo de esto se llama tiempo. Si yo puedo prever a tiempo, podemos hacer un plan, digamos, más sólido de sostenibilidad financiera. Cuando le adicionamos un poco la mentalidad, una mentalidad conservadora, una mentalidad dinámica o una mentalidad más agresivo, emprendedor, también podemos tener entonces esos segmentos. Entonces es muy diferente una bicicleta financiera de una persona agresivo, empresario que está en prerretiro, a una persona que está en adquisición de activos y es empresario agresivo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta el contexto del ciclista y qué es lo que está sucediendo en la mente del ciclista de la bicicleta financiera. ¿Y cuáles son las habilidades para el equilibrio económico? Una vez el ciclista dice, bueno, yo de verdad quiero mejorar mi bicicleta financiera, entonces la rueda delantera es ese plan comercial del emprendedor, de la empresa, ¿no? Ese plan comercial, ¿a dónde quiere llegar? ¿Cuáles son las metas? Y tenerlo muy claro. ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son los canales, los segmentos?
porque digamos que obviamente de esa rueda delantera va a depender cómo puedo yo esquivar la competencia, cómo puedo yo ganar, cómo puedo ser más ágil que mis competidores. No solamente a nivel empresarial, a nivel personal también la rueda delantera me permite tener la agilidad para tomar decisiones en las finanzas del hogar, para de pronto, no todo es restrictivo. Ojo, hay veces que hay personas que me dicen, Hugo, pero lo que pasa es que entonces no me puedo dar ningún gusto. No es cierto. Si quiere hacer este viaje, planéelo. Y lo hace sin tener que sacudir la tarjeta de crédito. Organícelo. Vea qué opciones tiene, etcétera. Esas son las ruedas delanteras. La rueda trasera ya es la capacidad financiera. Si hay una rueda delantera precisa, identificada, la rueda trasera debería estar alineada con ella. Oigan, quiero ir de Bogotá, no sé, a Medellín en bicicleta. Bueno, de pronto le va a tocar llevar un repuesto, o de pronto le va a tocar llevar, ¿qué le toca llevar a nivel de rueda trasera para poder llegar a destino? Y luego tenemos cuál es el tipo de bicicleta que tiene. Tiene una bicicleta en donde el ciclista no está interesado en rodar, ya lo hablamos, muchos planes financieros pero poca ejecución, donde la rueda delantera es muy grande y la rueda trasera no le alcanza. Tenemos muchos objetivos, de pronto no son objetivos, son aspiraciones, y luego la rueda trasera no alcanza a proveer la ejecución necesaria. O tenemos una rueda trasera pero no tenemos objetivos. Entonces yo a veces veo personas que saben mucho de finanzas y saben todos los datos y todo, pero oye, ¿cuál es tu objetivo? No, ganar mucho y mucho, pero ¿cuánto? ¿No? ¿A qué tiempo? ¿A qué edad? ¿Cuándo es? Y generalmente las personas que no tienen una meta clara terminan buscando rentabilidades muy avanzadas, asumiendo un riesgo muy alto. Entonces luego, digamos que sufren, digamos, la devuelta en los mercados. Es muy importante la bicicleta financiera por eso. Los mercados fluctúan. Entonces, si uno no tiene claro cuándo tomar decisiones, cuándo logré el objetivo, entonces es un tema de nunca acabar. Y luego también el limitado plan de empleabilidad, o sea, un plan en donde pueda decir, bueno, en medio de estas crisis que están sucediendo, ¿qué más cosas puedo hacer yo? ¿En qué puedo intercambiar mi experiencia, mi conocimiento por dinero? No solamente en el mercado local, mucha gente en Latinoamérica está ofreciendo sus servicios vía Fiverr, vía plataformas de mercadeo digital al mundo entero. En Estados Unidos, acá, muchas compañías contratan diseñadores, consultorías en Latinoamérica, obviamente porque son precios más económicos, pero también la calidad del talento humano que se encuentra en Latinoamérica es increíble. Y no solamente el talento, sino también la proactividad y la flexibilidad. Entonces, esos planes de empleabilidad y de desarrollo comercial en una empresa son claves. Y eso va a determinar cuál es el nivel de autonomía financiera. La autonomía financiera como capacidad de lograr mis objetivos, capacidad de prever y de actuar a tiempo. Entonces, como un resumen, ya sabemos que el concepto de la bicicleta financiera, un tema muy importante, no discrimina. Cuando diseñamos BCFI, dijimos, esto tiene que aplicar a todo el mundo. Y hemos hecho estos talleres y estos esfuerzos con personas de todo nivel, en fábricas, en pueblos, en ciudades, en clubes, en todo lado, en compañías. Y la verdad es que el concepto es lúdico y aplica a todo el mundo. Todos tenemos un perfil financiero. Llámese que esté decidiendo entre sembrar yuca o sembrar zanahoria o ganado, o esté decidiendo invertir en finca raíz o en acciones. Todos tenemos estas situaciones. Tenemos la cultura, los valores, las emociones. A todos nos aplica el ciclo vital. A todos nos aplica la misma problemática. Todos corremos la misma secuencia. Unos con una mentalidad un poco diferente en términos de esa cultura y de esos valores que fueron traídos por lo que vieron en la familia, por lo que las experiencias que vivieron, y otros digamos, por la proactividad de educarse, como lo están haciendo ustedes, y de modificar esos comportamientos hacia un nivel superior. Y tenemos acá prácticamente ya el concepto de rueda delantera definido y la rueda trasera. Un tema muy importante en las pymes.
el impacto es doble. Las finanzas personales del fundador gerente afectan las finanzas del emprendimiento, porque muchas veces es la misma cuenta corriente o comparten muchos gastos o se comparten cosas que se van cruzando, etc. Entonces es crítico saber bien que ese líder gerente con una bicicleta financiera bien afinada puede tomar mejores decisiones para el emprendimiento. Es desde ya de notar que un gerente líder con presiones altamente financieras, con alta presión, puede tomar decisiones sesgadas estratégicas para el negocio que pueden dañar la sostenibilidad del negocio y por consecuencia la de la persona. Vamos entonces a hablar un poco del caso de Juan, ¿ok? Y este es el caso que vamos a asesorar hoy. Entonces, Juan es coordinador de logística en una empresa, tiene 55 años, es casado con 2 hijos adolescentes. Con la esposa lanzaron una empresa de ponqués hace un par de años. Tiene un perfil de inversión dinámico. El perfil de inversión dinámico es un poquito, vamos a decirlo de esta forma con un ejemplo. Cuando las cosas van todos de para arriba, le gusta ser agresivo. Cuando las cosas van de para abajo, le gusta ser conservador. Entonces, a veces es un poquito difícil de decir, bueno, si siempre es agresivo ya o si siempre es conservador. Fluctúa, ¿no? Y por la edad, está en la etapa de vida del prerretiro. Entonces, él ya comienza a pensar, bueno, me quedan más o menos 10 años, etcétera, etcétera. Tiene unas situaciones de riesgo. El concepto de riesgo es muy importante en la bicicleta financiera, porque ya uno tiene que saber, bueno, ¿con qué cuento? Tengo sobrepeso, tengo diabetes, tengo alto colesterol. Todo eso significa, tengo altas deudas en tarjeta de crédito, tengo altos gastos que no puedo bajar, no tengo objetivos claros en mi bicicleta. Pasan los meses sin poder ahorrar, están cubriendo al mes a mes. Tiene mucha esperanza de sacar la empresa adelante porque la ve como su plan de pensión. Es donde de pronto hasta también los hijos podrán terminar trabajando allá. Y bueno, es importantísimo sacarlo adelante. La empresa ha sido impactada fuertemente por COVID. Como todos sabemos, esta situación que nos está afectando a todos. Y obviamente las finanzas de la empresa se mezclan con las de la familia. Este es un caso típico. Hay miles en el mercado, hay miles y miles, pero es más o menos un caso típico, obviamente hipotético, de varias situaciones que hemos ayudado en nuestra vida. Entonces, muy bien por Juan y la esposa. Tienen una bicicleta con 2 ruedas traseras, donde Juan está generando un salario y donde en combinación con la esposa y el tiempo libre de Juan están generando un emprendimiento. Y esta es la idea de poder tener una bicicleta que les permita tener plan A, plan B, plan C. Hoy en día, ya hace 30 años, 40 años, las carreras en el empleo eran permanentes. Uno entraba, como le decían las tías a uno, entre al empleo y ahí se queda y se pensiona y lo pensiona la empresa y además recibe la pensión del gobierno. Eso ya el mundo cambió. Hay mucha movilidad, no solamente local de talento, también internacional. Hay compañías que están vendiendo afuera, hay compañías que vienen a vender adentro y es todo un tema que ha cambiado mucho. Cierres de empresas, aperturas de empresas, las competencias se modifican por trimestre. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a trabajar en una herramienta online que hemos desarrollado para que Juan y su esposa organicen su emprendimiento y puedan salir de la coyuntura. Voy a salir de aquí y voy a pasar a la herramienta. Entonces, en la herramienta lo que hacemos es prácticamente, está cargando, podemos ir mientras tanto a este de acá. Entonces, en la herramienta tenemos varios pasos. Tenemos el priorizador de emprendimientos, porque aunque Juan y la esposa tienen un negocio andando, pueden tener otras alternativas y pueden ir evaluando y diciendo, bueno,
este negocio lo tenemos, pero ¿qué otras alternativas de negocio tenemos, ¿no? Entonces es un priorizador de emprendimientos. Luego definir los objetivos financieros. ¿Cuánto tenemos que ganar para que con estos costos, con esta gestión que hacemos, cuánto tenemos que recibir al final? Y luego priorizar los productos. ¿Cuáles son los productos que vamos a lanzar? No vivir de un producto, sino de múltiples productos. ¿Cuáles son los segmentos que vamos a atacar? Todo esto, si ustedes lo ven bien, es una combinación entre rueda trasera y rueda delantera. ¿Cuáles son los canales que vamos a usar? ¿Cómo vamos a llegar a ese cliente final? ¿Cuáles son los clientes clave? ¿Cuáles son los precios? Este precio es una variable crítica que es mucho de rueda trasera, pero también tiene un poco de combinación. ¿Y cuál es el plan que vamos a lograr? Entonces, prácticamente con eso podemos decir que ya vimos más o menos la definición de todos estos y vamos a llegar a aterrizar a un plan en donde Juan y su esposa van a tener unas barreras, unas estrategias muy simples, muy precisas, y unos proyectos para mejorar esa bicicleta financiera y unas métricas, quién lo va a hacer, cuándo y cuál es el estado. Entonces, cada rato que se sienten a revisar su plan, van a saber, bueno, nos faltó esto, nos está pendiente esto y lo demás. Entonces, vamos a la herramienta. Este es en el inicio, simplemente está el menú. Luego tenemos ya la información de cuál es la región, el país, cuál es la empresa. Y luego tenemos la industria, alimentación, consumo masivo, segmentos que atiende actualmente, principales competidores, número de empleados. El proyecto está en evaluación. Después de COVID, esta familia está diciendo, bueno, seguimos o paramos o vendemos o liquidamos, ¿qué vamos a hacer? Y tiene unas ventas estimadas para el 2021 de 96 millones de pesos y para el 2022 quisieran llegar a 196, con unas inversiones en mercadeo de 2 millones y de 4 millones respectivamente. Pero vamos a ver qué otras opciones tiene esta familia. Entonces la empresa, relanzar la empresa de pasteles o de ponqués, este es un priorizador en donde podemos decir, bueno, ¿qué otras opciones hay para esta familia? Entonces, Juan dice, yo cuando estaba estudiando en la universidad tuve una empresa de pinturas, puedo relanzarla, puedo lanzar, como yo trabajo en logística, puedo lanzar una empresa de servicios de logística, podemos comprar una lavandería, etcétera, crear una empresa de árboles y así sucesivamente. Y lo que evaluamos es, bueno, ¿cuál es el nivel de ventas esperado? Si es 9, sería muy alto, entonces para la familia. Si es 0, sería muy bajo. Entonces vemos que, por ejemplo, la empresa de piscinas en Bogotá sería un poco difícil, ¿no? Por el clima, a no ser que sea techada, pero es un nivel de ventas muy bajo. La probabilidad de éxito. En la probabilidad de éxito decimos, bueno, somos capaces, tenemos el conocimiento, tenemos las destrezas para lanzar una empresa de piscinas. Pues no. Entonces es más o menos una probabilidad del 30 al 50% de lanzarla de forma efectiva. La empresa de pasteles sí, ellos tienen el conocimiento, tienen la maquinaria, conocen el mercado. Y así sucesivamente. ¿Cuánto es el tiempo para completar? Entonces, hay una que puede ser 3, que es entre 3 y 6 meses, y otras que puede ser prácticamente inmediatamente. Entonces, esto genera un puntaje y para esta familia le está diciendo, miren, la empresa de pasteles suena lo más lógico. ¿Quién es el líder? ¿Cuántos serían las ventas el primero, el segundo año y en los 2 próximos años? Con esto ya podemos saber que la venta de pasteles o la empresa es la oportunidad más efectiva para esta familia. Vamos a ver entonces los objetivos financieros. Y en los objetivos financieros ya nos sentamos a ver, bueno, ¿cuáles son los grupos de productos que tenemos? Rueda delantera. Tenemos tortas de matrimonio que han venido en caída libre por los motivos obviamente entendidos, o tortas para ocasiones especiales han desarrollado algo y piensan sacar algo en el 2022. El tema de retail, de las tiendas, es algo que han evaluado, pero el tema de la utilidad o la rentabilidad es un tema difícil. Tortas especiales, clínicas o hospitales, es donde ha venido la demanda y ahí es donde con el ejercicio han entendido dónde enfocarse.
Tortas de diabetes sin calorías. También es un tema que va a ser, según lo esperado en este análisis, rentable y de alta demanda. No consumo masivo, pero sí de alta demanda. Y luego podemos tener tortas para almuerzo personal, que es con alianzas con panaderías, etc. Y luego ya entendemos cuánto se proyecta, cuánto es el margen bruto del negocio. Fíjense cómo pasa de 15, 10%, unos márgenes bastante endémicos para una fábrica de producción, a un margen del 50%. Lo que significa que hay que ajustar muy bien esas ruedas de la bicicleta para poder lograrlo. Esto es pura rueda delantera. ¿Cuánto vamos a ganarnos? Y luego, ¿cuánto es el costo directo? El margen bruto es el resultado, cuántos son los gastos de comercialización y cuánto piensan ganarse. Es muy importante ver que muchos empresarios o emprendedores piensan, digamos, en sus números, pero hay que hacer una especie de proyección, porque puede ser un número muy grande arriba y cuando uno va a ver, bueno, esto no me sirve porque yo no vivo con tanto o mi familia no vive con tanto. Y ahí es donde hay que ajustar. Bueno, entonces de pronto este no es el negocio. De pronto hay que ver un plan B y así sucesivamente. Porque sí, estamos seguros que un emprendimiento es importante, que le guste al emprendedor, que se sienta motivado, pero también que le repercuta en las necesidades financieras para lograr subsistir. Luego vamos a ver, bueno, ¿cómo es el análisis del portafolio? O sea, del portafolio de productos. El portafolio de productos es simplemente un grupo de productos que, por ejemplo, tienen en este caso el nombre de tortas especiales. Y en las tortas especiales, arriba en la generación de valor, está la propuesta de valor, es darle sabor a los antojos de quienes sufren de previa diabetes y diabetes con ingredientes naturales de calidad, sin calorías ni carbohidratos. ¿Qué porcentaje están listos los vendedores para vender? No los tenemos entrenados. ¿Cuál es el margen de utilidad? El 70%. Fíjense cómo cambia el margen de utilidad. La propuesta de valor en el valor mejor o el del medio de la pirámide, ofrecer tortas de ingredientes porcionadas, empacadas con entrega semanal a las principales hospitales y clínicas de la ciudad. Fíjense que el margen baja al 50% y la fuerza de ventas no está todavía entrenada. Y abajo tenemos una propuesta de bajo valor en términos de costo efectivo, en donde se pueden vender las tortas preempacadas para calentar en microondas, etc. Y los vendedores están vendiendo, están entrenados, pero el margen baja al 20%. Entonces, si este emprendimiento se enfoca en esta propuesta de valor, no van a lograr llegar al 50% del margen. Entonces, acá es muy importante entender cuáles son esos productos que vamos a promover para lograr recibir esa utilidad. Y esa utilidad que al final se repercute en el ingreso del emprendedor. Y este es el detalle de cómo competir, de cómo llegar al mercado. Si quieren, veamos entonces, si ya tenemos los productos definidos, ¿cómo analizamos los segmentos? Porque como vemos acá, estos productos van a aterrizar en unos segmentos y tenemos que llevarlos a los segmentos en donde el segmento de la población le va a percibir el valor. Si yo llevo una torta para diabéticos a un lugar donde lo que quieren es extremado sabor, pues no voy a tener éxito, van a decir, esto no me gusta. Y viceversa, si llevo una torta de alto sabor, con azúcar, con chocolate, etcétera, a un segmento en donde no están necesitando, sino todo lo contrario, pues obviamente va a haber un rechazo. Entonces, hablando de segmentos, tenemos, por ejemplo, los segmentos ejemplo de aquí, que son minería, hotelería, corporativo, gobierno, clínicas y hospitales, educación. ¿Y la idea cuál es? La idea es diagnosticarse. Bueno, la empresa de Juan, ¿qué tan preparada está para atender minería? -2, muy malo. ¿Por qué? Porque está en Bogotá, tendría que abrir una sucursal cerca de las empresas mineras, etc. ¿Cómo es la atractividad de ese segmento? Bueno, son campamentos, el volumen no es mucho, entonces es -1. Es una atractividad mala para este negocio. Y bueno, ¿cuánto es la oportunidad? Estiman que sea 10 millones al año. ¿Y cuánto vendieron en el último mes? Nada.
cuál es la participación de mercado, qué barreras poseen para entrar a este segmento, pues tendrían que mudarse, cuáles son las acciones para eliminar tales barreras, de pronto asociarse con un actual distribuidor. Y así se hace el análisis de los segmentos. Y prácticamente en el análisis de este caso, vemos que almuerzos de consumo masivo es prácticamente la última prioridad y los doctores y las clínicas y hospitales son un nicho, un lugarcito especial en el mercado que este emprendimiento tiene para generar utilidad y para generar esa autonomía financiera. Obviamente de acá ya viene la decisión de, bueno, cuáles son esos canales de distribución que debemos usar para llegar efectivamente a estos dos segmentos. Entonces entramos a decir, bueno, necesitamos venta directa. De pronto para las clínicas y hospitales más grandes del país, sí, podemos hacerle una venta directa y montar unas camionetas para hacer distribución y optimizar así el costo de distribución. Luego podemos pensar en un canal de dos pasos, en donde tenemos al doctor, pero entonces, si tenemos al doctor, bueno, ¿qué detalles de la gestión de ese canal deberíamos tener? ¿Atiende otros segmentos? ¿Cuánto sería el margen bruto para el canal? ¿Cuál es la venta promedio? Si tienen contrato o no. Y si tenemos que este canal es clave, entonces, ¿cuál sería el vendedor óptimo para ir a vender? Pues el vendedor óptimo sería el que ya tiene la relación con los doctores, como un ex visitador médico, y así se va ajustando el detalle de cómo hacer un crecimiento en ventas y en utilidad efectivo. Es deliberado, es planeado, ¿no? Y pueden haber canales de varios pasos, como prácticamente el comercio al por mayor, donde al final sabemos que con tantos eslabones, pues la utilidad final va a ser un poco deteriorada. Si el volumen lo compensa, sería algo importante. Y canales alternativos, en donde podemos tener venta de almuerzos congelados vía web o campañas en redes sociales, etc. Ya sabemos entonces qué meta necesitamos tener de ingreso, cuáles son los productos que vamos a utilizar, a qué segmentos nos vamos a dirigir y cómo vamos a llegar a esos segmentos mediante canales de distribución. Pero hay una cosa importante, ellos tienen actualmente clientes. Entonces es muy importante darnos cuenta de, bueno, hagamos un análisis de lo que llamamos el espacio en blanco. El espacio en blanco es, por ejemplo, en la Clínica Reina Sofía, como ejemplo, pueden estar comprando solamente este tipo de producto. No tiene un plan de cuenta. Un plan de cuenta simplemente es un documento en donde se pone, bueno, qué ha comprado, qué otras oportunidades hay, qué podríamos hacer, un pasacalle o un stand, algo para generar evolución de ventas. Y se define, digamos, en ese documento. Y luego acá podemos ver que ya hay una camioneta yendo a ese lugar a entregar semanalmente, pero ahí alrededor también hay doctores y en la misma clínica también se podría ofrecer estos otros productos. Esto es lo que las personas de venta llaman la venta cruzada, ¿no? Y otras personas lo llaman el espacio en blanco. Entonces, a veces es mejor tener más relevancia en un cliente que tener múltiples clientes con poca relevancia o una relevancia menor. Voy a repetir eso porque es para un plan de negocios, es clave. Si, por ejemplo, en la cafetería de la Reina Sofía todas las tortas son nuestras, ¿qué pasa si no nos pagan? Pues no le despachamos, luego no tiene tortas para ofrecer. Entonces, si tenemos mayor relevancia en mi intermediario, llámese cafetería de la Reina Sofía, voy a tener mayor, digamos, músculo para poder hacer una gestión de cartera. Si la cafetería está comprándole a 10 proveedores de tortas, pues simplemente a mí me paga cuando me toque el turno y obviamente va a sufrir la empresa a nivel de caja. Por eso es muy importante hacer el análisis de espacio en blanco para ganar esa relevancia. Incluso que las neveras y los lugares sean preferiblemente de uno para poder mantener relevancia dentro de luego hablamos un poco del plan de precios y prácticamente
el plan de precios, definir un precio apropiado es el talón de Aquiles. ¿Por qué? Si lo defino muy abajo, obviamente voy a sufrir a nivel de rentabilidades. Si lo defino muy arriba, quedo fuera del mercado. Esta es una herramienta en la cual se colocan acá cuáles son las características de este producto de diabetes. Sin preservantes, sin harinas, con stevia, base a frijol o aguacate, sabor a frutas, cadena de frío, despachos en caja refrigerada. Todo esto es lo que el cliente final, el que se va a comer la torta, percibe como valor. Y deberíamos preguntarle tanto a los vendedores como al intermediario, llámese cafetería de la Reina Sofía, y al cliente final, vía encuestas o vía alguna metodología, ¿cuál es el porcentaje de valor que ellos ven? En este caso, que sea sin harina es como el 30% dentro de este ejemplo, y que sea sin azúcar, que sea con stevia, 25%, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver cómo nosotros y o los clientes evalúan nuestro producto. Entonces dicen que en esta está 3. ¿Qué significa 3? Significa característica crítica, disponible y mejor que los demás. Cuando es 1, es característica crítica no disponible. Entonces nuestro producto, fíjense que tiene un problema. Despachos en caja refrigerada. Y aquí es donde tenemos que decirle a la esposa de Juan que está en producción, decir, bueno, necesitamos conseguir cajas refrigeradas para que puedan llegar en condiciones a la nevera en donde van a estar y así podemos mejorar esto de un 1, digamos que a un 3. Y en la nota se sube a 3.5. Este es el puntaje de valor percibido por el cliente. El precio es una función del valor. Si yo veo un producto que vale mucho y digo es muy caro, es porque no estoy viendo el valor, sencillamente. La competencia low carb tiene 1.95, o sea, no está dando mucho valor, y estos otros que se llaman sin azúcar tiene 1.3 en valor generado. Veamos los precios. El nuestro está en 7.500, el de la mitad está en 1,000 pesos y el otro está en 7,000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que en la gráfica podemos ver que nuestro producto podríamos subir el precio si hacemos una campaña de educación en el paquete, de pronto un afiche, para que la gente perciba y diga, ah, es que este yo me lo puedo comer porque no tiene esto, no tiene esto, no tiene lo otro. Para poder decir, es por eso que este producto es de 2.500 pesos. Entonces, difícil sería si mi producto está demasiado arriba. Entonces, si está demasiado arriba, me toca bajarle el precio para estar en esta línea, que es la línea de equilibrio precio-valor. Entonces, hay muchas veces que por diseño de producto, por un poco de falta de inteligencia de mercado y de definir los precios, estamos dejando dinero arriba de la mesa. Es preferible a veces no vender que vender a un precio que no es, porque luego subir los precios ya es difícil. Entonces es muy importante cuando estamos lanzando los productos, llegar al punto en el cual es un precio óptimo, en donde el cliente no se va a sentir atacado y que va a sentir la gana o la necesidad de repetir por el valor que genera. Y cuando ya tenemos todos estos puntos analizados, ¿no? Tenemos qué opciones de emprendimiento hay, porque siempre tenemos que tener plan A, plan B, plan C, plan D. En estas situaciones en donde las economías tienen ciclos, pandemia, inestabilidad empresarial, llámese todo lo que ya sabemos, es importante tener plan A, plan B, no solamente en la ciudad donde vivimos, en otros pueblos. Hay muchas personas que están migrando hacia los pueblos por el alto costo de vida en las ciudades capitales y por la gran calidad de vida que hay en los pueblos, donde muchas veces pueden trabajar por internet y muchas veces obviamente ganan en calidad. Entonces, no solamente ver en la ciudad en la cual estoy, sino en otros lugares. Ya luego tenemos los objetivos financieros, cuánto nos tenemos que ganar, y yo siempre recomiendo comenzar de abajo para arriba. ¿Cuánto necesitamos ganarnos? 40 millones al año, 50, 100, lo que el presupuesto de cada familia define. Y luego ir a ver, bueno, cuánto es lo que debemos hacer de gastos de mercadeo, cuánto debemos hacer del margen.
y qué productos tenemos que llegar. A ver si logramos cumplir con ese objetivo, ¿no? Portafolio de productos. ¿Qué tenemos para competir? Arriba, al medio, abajo. Si a veces uno se mete muy abajo en el valor, va a sufrir la rentabilidad. Si se mete muy arriba solamente, va a estar muy enfocado arriba y cualquier tema no va a poder reaccionar. Tienen que tener una diversidad de cosas con un enfoque, eso sí. Luego hablamos de la priorización de segmentos. Yo creo que es otro talón de Aquiles. Cuando estamos en el nerviosismo, en el estrés de cumplir con el mes, en el estrés de que tengo un inventario, que la importación, que la manufactura, que la cartera, que los reportes a la DIAN, que muchas cosas en la mente del emprendedor, y además tengo que decir, bueno, vendámosle al que le podamos vender. Es más proactivo definir una estrategia de segmento, y si alguien quiere comprar, obviamente le vendemos, pero una estrategia de segmento para poderse diferenciar de la competencia y poder ganar. Luego definir los canales, cómo vamos a llegar, quién va a ser nuestro intermediario, cómo vamos a amarrar que los intermediarios sean aliados y que no terminen metiendo la competencia. ¿Cómo hacemos para lograr eso? ¿Y cuál es el mejor canal óptimo que me va a permitir generar la rentabilidad que mi familia y que mi empresa necesita? Luego, analizar los clientes actuales, ver qué es lo que estoy haciendo, cómo les saco provecho a esa base de clientes, definir los precios apropiados. Este es el otro talón de Aquiles. Hacer una inteligencia, discusiones con los vendedores, discusiones con los canales. Enfóquense mucho en esto. Esta es la clave del éxito. Si generan valor, les van a comprar. Si generan valor, les van a comprar. Lo digo 1000 veces. Si hacemos no copia, pero digo, si somos muy similares a la competencia, va a haber guerra de precios, va a haber deterioro de las finanzas, va a haber administración un poco caótica bueno, ¿cómo hacemos para poder pagar las cuentas y demás? Y luego ya vamos al plan. En el plan, prácticamente, no está cargando, ya cargó. Entonces, en el plan prácticamente se define cuáles son las barreras de mercadeo, las barreras de ventas, la barrera operativa, la barrera financiera. Entonces, en la barrera de mercadeo, análisis de mercado inconsistente, Juan y Elena, y con limitada profundidad en datos. Estaban trabajando un poco con supuestos, con creencias, con comentarios, digamos, de las relaciones. Entrar un poco a hacer un más detalle de análisis de mercado, tener más visibilidad en el plan comercial. Entonces, hacer unas encuestas. ¿Cuántas? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cuándo? También investigar tendencias, hablar o investigar en las entidades vigiladoras de la industria de alimentos. Datearse, cuáles son las normas, cuáles son los datos que hay en las entidades del gobierno. Definir el análisis de segmento para crear la matriz de segmentos. La que hay ahí es obviamente un supuesto. En este caso, plantilla terminada. Juan, la métrica es que termine la plantilla y la va a terminar en septiembre. Y así sucesivamente. En ventas, limitado conocimiento del producto, canales con limitada lealtad. Entonces, ¿cómo transformo ese canal de ventas no en un dolor de cabeza, sino en un aliado, ¿no? Y cómo promover un canal corto, enfocado en pocos doctores y clínicas, con un precio competitivo. Y aquí están las acciones que hay que hacer: contratar, llegar con los vendedores que han tenido las relaciones con los doctores, y cuándo se va a hacer. La barrera operativa. Para poder llegar a un margen del 50% hay que optimizar un poco la maquinaria de producción de pasteles. Entonces, hornos más grandes, búsqueda de recetas naturales, logística por zonas de la ciudad, que la camioneta no tenga que ir 2 veces al mismo lugar en 2 días diferentes, etcétera. Entonces, de aquí ya hay la necesidad de un capital, ¿no? Entonces, es muy importante que este documento, este proceso, prácticamente se convierte en la forma para hablar con el banco o con las entidades que fomentan el desarrollo. Y decir, este es mi plan. Cuando una entidad financiera les pregunta, ¿cuál es su plan? Aquí está. Es un plan sólido, es un plan sencillo, es un plan
que sirve para discutir con entidades financieras, etc. Y aquí, por ejemplo, tienen ya la barrera financiera, que es lo que estábamos hablando. Tienen un alto costo financiero, estaban financiando la operación a nivel de crédito de consumo, podrían pasar una línea de crédito subsidiada o promovida para la ciudad o para la industria o el segmento. Entonces, usar la plantilla para discutir con los bancos, buscar un crédito óptimo y priorizar el horno, neveras y capital de trabajo para 6 meses, para poder salir adelante en esta situación. Este es prácticamente la propuesta. Vamos a pasar de vuelta a la presentación para continuar. Un segundo, me ubico en la filmina. Aquí estamos. Entonces, ¿qué sucede con la bicicleta financiera de Juan y Elena? La convertimos en una poderosa máquina de generar autonomía financiera. Y prácticamente ese es el objetivo. El objetivo es que nuestros emprendedores, que nuestros empresarios logren un nivel de potencia en la rueda trasera y de agilidad en la rueda delantera que les permita atravesar no solamente esta crisis, las que vengan, y que tengan esa robustez en el manejo de sus negocios, que no solamente es de las empresas multinacionales, lo hemos visto en nuestros talleres, en nuestros clientes. Tenemos personas que han desarrollado empresas de distribución de aguacates sin capital prácticamente. Hemos visto personas que han desarrollado subunidades de tejido alrededor de una fábrica de textiles, en un garaje de una casa, y ya tiene 10 personas contratadas. Esto es todo, o sea, aplica a todo el mundo. A todo el mundo le aplican, no solamente a las personas que tienen capital o a las empresas muy grandes. La revolución del conocimiento es esto. Esto es la revolución del conocimiento. Estamos prácticamente entregando lo que es una disciplina de autonomía financiera que antes era exclusiva para ciertos segmentos de personas, ahora está al alcance de todos. Nosotros en BCFI hemos hecho un acuerdo con Logro y les hemos ofrecido una promoción a los clientes de Logro del 70% del descuento en el ebook o en el libro electrónico que tenemos en Amazon. En este libro está la filosofía de la bicicleta financiera. Ejemplos, casos. Tomen ventaja, lo pueden bajar por $2.99 desde Amazon. Bajan su app de Kindle, lo bajan y lo leen. Es prácticamente un descuento bastante agresivo, pero queremos compartir el conocimiento. Prácticamente es el precio más bajo que Amazon le da a cualquier publicación, pero digamos que queremos compartir el conocimiento, y yo creo que eso es lo que todos debemos hacer en estas situaciones. Y como también una herramienta, estamos ofreciendo en un descuento del 33% la plantilla de Google Sheets que acaban de ver por $19.99 y media hora de asesoría vía Google Meets en $29. Entonces, la recomendación es, para quien esté interesado en construir su bicicleta financiera, es leer el libro, tener preguntas, usar la herramienta de Google Sheets, y cuando tengan una serie de preguntas ya, digamos, anotadas, nos podemos sentar, Natalia, nuestra Community Manager en Colombia, y el equipo va a estar disponible para responder preguntas, para atenderlos y para agendar cuando necesiten la cita y poder sacar mucho provecho de esa media hora. Yo creo que es todo por hoy desde por acá. Marlene y el equipo de Logro, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos listos para 10 minutos de preguntas, o me confirman. Claro que sí, muchísimas gracias, Hugo, por tu participación el día de hoy. Quiero comenzar contándote que hay muchos comentarios de felicitaciones y agradecimientos por esta información tan valiosa.
Y comenzamos con algunas preguntitas que tenemos. Nos pregunta Ana Sofía, ¿cómo podemos evitar una cartera alta? Bueno, yo creo que esa es una pregunta recurrente. El evitar una cartera alta tiene múltiples variables, pero yo diría que si hay una cartera alta es porque esa persona a la cual le vendí tiene otras alternativas, ¿no? Entonces, claro, ahí viene el tema de, claro, Hugo, siempre hay competencia, de acuerdo. Pero entonces, es cómo hacer una campaña para que el cliente pueda, digamos, obtener un producto que es diferenciado, como lo vimos en el ejemplo, que casi que solamente lo tenga uno y que la logística y que el costo sea óptimo. Entonces, y también tener una política de cartera. Es decir, hoy en día con la crisis que tenemos, por ahí es donde se tambalean los negocios. Entonces, la política de cartera significa cuándo dejar de vender. Y si uno le sigue vendiendo a alguien que ya le debe dinero, simplemente está haciendo un hueco en la cartera. Yo siempre digo, el mejor gerente de ventas o director de ventas o jefe de ventas debe tener un perfil financiero también. Y el mejor líder financiero debe tener un alma de vendedor. No es no vender, es vender inteligentemente. ¿Cuándo tengo que parar de vender? ¿Cuándo tengo que decir no más? No te despacho más, me tienes que pagar. Ya, es decir, con todo lo que eso significa a nivel emocional y a nivel de negocio. Pero si no pagan después de darles chance, etcétera, tiene que haber una política clara y si tiene distribuido su negocio con múltiples clientes, siempre va a tener cartera amorosa, ¿sí? Ahora, si tiene 2, 3 y los 3 le están debiendo, ya es un tema crítico y mayor. Entonces, por eso es importante el análisis de segmentos, por eso es importante el análisis de portafolio de producto, no solamente depender de uno, tener relevancia en el cliente, ¿no? Por ahí es donde sufrimos, por el flujo de caja y la cartera. Yo creo que hay que tener una política clara de cartera y tener diversidad de clientes y tener muchos clientes para poder no depender solo de uno. ¿Ok? Muchas gracias, Hugo. Nos hace una pregunta de pronto un poco similar Marcela Díaz y nos dice entonces qué tan provechosos es tener ventas a crédito. Pues es que, a ver, un producto no es solamente lo físico del producto, es toda la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, claro, cuando nuestro intermediario, cuando es cliente final, cuando llego al cliente final, es a veces, a no ser que sea una tienda de barrio que da fiado, digamos, pero cuando le vendo al cliente final, la cartera a veces no es tanta, pero cuando estoy vendiéndole a intermediarios, el intermediario está manejando el dinero. O sea, una tienda, un distribuidor, un punto de venta. Ellos están, y esa es la función de ellos. Ellos tienen un inventario y tienen que jugar con el efectivo por un lado y con las cuentas por pagar por el otro. Entonces, si la naturaleza del negocio es esa y tenemos esos canales, tenemos que financiarlos, porque ellos no tienen, digamos, en cash, todo lo tienen en inventario para dar la experiencia al cliente final. El cliente final va a venir a comprar una torta, pero va a comprar una bolsa de leche o va a comprar lo que sea. Entonces, ese es el juego. El juego es que si tengo intermediarios, los intermediarios están, digamos, gerenciando el dinero y le están debiendo a proveedores y están recibiendo efectivo para financiar su negocio y para ir pagando las cuentas que van a vencer. Entonces, yo digo que en algunos negocios es obligatorio tener cierta cartera sana, ¿no? Y tener una buena política para administrar la cartera. Lo repito, si tenemos varios productos, si tenemos varios clientes, es menos crítico. Porque, bueno, puedo tener uno en mora y hago el mes o hago el trimestre por otro lado y ya el otro trimestre me pagó el otro llegó en mora. Entonces, es distribuyendo. Entonces,
Puedo tener uno en mora, pero tengo más productos por otro lado, tengo más canales por otro lado y estoy distribuyendo el riesgo. Es un tema de gestión de riesgo, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Nos pregunta José Agustín Ramírez, ¿cómo se puede medir el riesgo financiero? No te oí, se entrecortó, ¿me puedes repetir? Claro que sí. Nos pregunta José Agustín Ramírez, ¿cómo se puede medir el riesgo financiero? Bueno, hay mucho, digamos, a nivel de teoría y se podría llegar a mucho detalle bastante técnico al respecto. Los bancos pues son expertos en eso, eh, pero también depende mucho de ese intermediario, de la formalidad del intermediario. Si el intermediario tiene libros contables, ahí se podría ver, bueno, cuál es la tendencia de ese negocio a nivel de libros contables, en ventas, en utilidad, en deuda. Yo puedo darme cuenta puede ser con una declaración de renta, con un balance, con un estado de pérdidas y ganancias, me puedo dar cuenta cómo va esta empresa, a quién le debe, cuánto debe, qué garantías tiene. Eso a nivel técnico, ¿no? Pero seamos realistas, eso un banco lo pide y le entregan al banco. Cuando estamos en negocios, a veces, bueno, no, mire, si tiene tantas condiciones, mejor no hablemos. Muchas veces termina pasando eso. Entonces, lo que sucede y lo que hacen digamos, los empresarios es, bueno, comencemos de contado y nos vamos conociendo y comienzan una relación, comienzan a conocerse, a conocer y a tener más cercanía. El vendedor, cuando llega a las oficinas del cliente, cuando llega a las oficinas ya, tiene tareas que hacer. El vendedor, oye, mira a ver si hay una oficina de finanzas, mira a ver sí, hacer como un poquito de inteligencia, darse cuenta si es una empresa organizada, si tienen inventario y tienen mucho inventario, sí, tienen mucho inventario. Ok, hay información cualitativa que es valiosísima. Hay clientes esperando, hay muchos vendedores, sí, hay mucha actividad, muy bien. Entonces, vamos dándole 15 días, después le damos 30 y así, y así. ¿Y cuál es la garantía? Si ya piden 90, bueno, ¿cuál va a ser la garantía? No, una letra. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay que manejarlo con delicadeza, porque lo que no queremos es que de pronto el distribuidor o el intermediario nos diga, mire, ¿sabe qué? Mucho tema, me voy con la competencia o lo que sea. Entonces hay que tener mucha delicadeza, mucha sensibilidad a los datos, ¿no? Y también tener una política de descuentos. Me paga en efectivo, ¿cuánto es? Y así se cubren, así comienzan a cubrirse, ¿no? Con información, conociendo el intermediario, conociendo las necesidades, información cualitativa, información del feeling, y también ir el gerente financiero y sentarse si no hay un gerente financiero, si hay un empresario, ir y sentarse con las personas, conocerse, hacer acuerdos, ¿no? Yo creo que esa es como la forma. Muchas gracias, Hugo. Ahora nos pregunta Natalia Pérez, ¿cada cuánto se hace el seguimiento de los objetivos propuestos? Esa es una excelente pregunta y en BCF siempre decimos que, digamos que venimos de 31 de diciembre, ¿no? Entonces este año sí voy a hacer, este año sí voy a hacer. Ya el 5 de enero a todos nos pasa. Es que el tema de la mente y el tema del día a día es un tema de verdad, es un tema de verdad. Eh, Muy buena pregunta. Yo creo que hay diferentes escuelas en el mundo. Hay escuelas más al detalle, ¿no? Que en su celular tienen todos los gastos y están casi que con una ansiedad financiera, ¿no? De hacerle el seguimiento a las cosas. Yo creo que es más una decisión personal. Lo que sí creo que es importante es tener por lo menos una vez al trimestre una sentada con la familia o en la empresa y hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿dónde están nuestros objetivos? ¿Qué estamos logrando? Y hacer un análisis con toda la jartera de pronto que la familia puede tener de hacerlo, pero si voy a contar un cuento, cuando en Ibagué yo hice una vez un seminario y al final alguien me dijo, Hugo, ¿por qué no se sienta con mi familia que le dije que viniera a oírlo? Y en un salón nos sentamos y la señora y los hijos pues no estaban nada contentos. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno,
este asesor viene a cortarnos nuestra buena vida. Entonces, obviamente no funcionó bien la reunión. ¿A qué voy? Sentarse a revisar los números, llámese en una familia o en una empresa, tiene que haber la voluntad de todos, ¿no? Tiene que haber la voluntad de todos y saber que el proyecto familiar depende de eso, por lo menos la parte financiera y la parte, digamos, de autonomía financiera. Y que también papá y mamá tienen una vida y unos años en los cuales todavía pueden ser productivos y que la familia entera entienda eso y que se eduque alrededor de la realidad de la vida, que es que los señores van a envejecer, que los tiempos van a llegar y que hay que prevenir. Y en las empresas lo mismo, tener sesiones de prevención. Yo digo una vez al trimestre, sentarse, revisar las cosas, discutir. Ahora, si se quiere hacer una vez al mes, perfecto, no hay problema. Muchas gracias, Hugo. Nos dice por aquí Eunice Ríos, buenas tardes. Tenemos un proyecto educativo llamado Cuidadores de Insectos, Cuidadores de Vida. Se ganó el premio a nivel de la Alcaldía de Medellín en 2019 y ocupamos un tercer puesto en premios en Latinoamérica Verde, pero requerimos ayuda para organizar un plan financiero, ya que es nuestra debilidad. ¿Dónde te podemos contactar, por favor? Bueno, en bcfi.com, ahí está abajo a la derecha, perdón, no sé si lo muestro acá, para donde tengan preguntas. A ver si sale la página, ya está cargando. Ahí en bcfi.com, aquí pueden ir al centro de ayudas o acá donde dice soporte. Aquí pueden mandar las preguntas y nuestro equipo la escriben acá y si no está acá, entonces, por ejemplo, plan financiero. Entonces salen acá ciertos artículos y si no está lo que necesitan acá, entonces pueden dejar un mensaje. Entonces dejan su mensaje acá, mandan la pregunta y en menos de 36 horas les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias, Hugo. Igualmente en el chat les acabo de dejar el link de la página para que puedan ingresar directamente. Nos pregunta ahora Cristina Suárez, ¿me recuerdan por favor cómo es el paso a paso para obtener los archivos de Excel? Creo que se refiere a Google Sheets. Ya, en la página tú puedes entrar aquí y puedes comprar digamos, agendar, perdón, aquí, en esta de acá, puedes entrar y comprar acá o mandar la pregunta a través de esto y Natalia desde Colombia te puede atender con las preguntas también. Entonces, manda la pregunta ya y obtener el ebook es desde acá. ¿Sí ves? Acá le das clic y lo primero, digamos, nosotros creemos que lo primero es el ebook. Te registras acá para obtener el $2.99 y una vez te registras acá, digamos que voy a poner mi nombre. Digamos que voy a poner mi nombre acá. Vamos a poner. Y entonces acá me lleva, a ver, sí, ya está agarrando. Me lleva a la página de Amazon. Y aquí es donde yo compro el Kindle de $2.99 y comienzo la lectura. Y por el lado de la página nuestra, preguntas y manda las preguntas, bueno, ¿cómo puedo? Porque tenemos que configurarte la plantilla. Entonces, con la configuración de la plantilla ya puedes hacerte al $19.99 y cuando tengas preguntas, también a través de las preguntas de la página, te comunicas con nosotros para agendar la sesión de preguntas. ¿Ok? Muchas gracias. Para ir terminando con la sección de preguntas, nos pregunta Viviana Pulido, ¿cómo tratar o incentivar al equipo de trabajo para obtener mejores resultados? Bueno, esa es como una pregunta bastante amplia. Digamos que desde la perspectiva financiera, por ejemplo, yo he visto en general, ¿no? Que en las empresas donde hemos estado tocando temas financieros,
se nota, digamos, que los empleados sienten que los dueños de las empresas tienen un interés genuino en el bienestar de ellos, ¿no? O sea, no es una relación basada en la transacción, sino que de verdad se quiere beneficiar a la sociedad en términos de no solamente pagar un salario, sino también en darles entrenamiento. Pero eso sería como simplemente, bueno, hay que hacer visifi en las empresas. No es, ese no es el mensaje. El mensaje es, si hay un genuino interés por el beneficio de los empleados, es la mejor gasolina que hay. No solamente a nivel de entrenamiento, a nivel de los beneficios salariales, a nivel digamos, de darle prevalencia a la antigüedad, de hacer crecer el talento, de darles oportunidades de desarrollo y de darles relevancia en términos de las decisiones, ¿no? Hacerlos crecer a nivel de liderazgo, además. Yo he visto empresas donde los empleados prácticamente dan la vida por la empresa, ¿no? Entonces, son niveles digamos, de compromiso y que son para toda la vida, ¿no? O sea, cuando también he visto compañías en donde, digamos, una moral muy baja, un nivel digamos, de rotación del personal muy alto, y eso hace a la competitividad. O sea, los negocios con niveles de rotación altos, pues tienden a no tener un capital humano tan afilado para los momentos que vivimos hoy en día. Yo creo que los empresarios, digamos, que van a tener éxito son aquellos que se dan vuelta a los empleados. Tenemos muchos ejemplos en donde Crepes and Waffles es un ejemplo fantástico. Si tienen la oportunidad de verlo en la web, es un caso de una universidad de Bogotá que salió como un proyecto para beneficiar madres solteras. ¿No se han preguntado por qué Crepes, las meseras son todas mujeres? Y averigüen por qué. Imagínense el nivel de compromiso que existe y el servicio al cliente que estas personas le dan. Investiguen un poquito ese caso, investiguen un poquito el caso de Arturo Calle, cómo una empresa con todas las presiones de China, con todas las presiones del mundo, logra enfocarse en el impacto social y enfocarse en generar un ambiente. Entren a una tienda cuando lo logren, entren y vean un poco el nivel de servicio, el nivel de atención, y vayan a otras tiendas y comparen, y se dan cuenta. Ahí es donde se dan cuenta qué es lo que está sucediendo en este negocio. Cuando uno como cliente compara y dice, aquí hay diferentes niveles, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están haciendo esto tan bien? ¿No? Y esa es la receta del éxito. Muchas gracias, Hugo. Nos pregunta Juan Ramírez, si la competencia está siempre sacando lo mismo que saca mi empresa, ¿siempre debemos estar haciendo cambios y actualizaciones, ya que es un poco agotador? Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo. Ser empresario no estaría fácil, no estaría fácil. Yo les puedo dar ejemplos, digamos, de empresarios en donde de la nada sacan una estrategia ganadora. En el negocio de aguacates, un conductor de un camión de cemento se dio cuenta que en varias fincas estaban tirando los aguacates al río y preguntó, oiga, ¿por qué? No, porque ya si lo llevo para Bogotá se daña, se pierde, no me lo pagan, prefiero tirarlos. Un momento, consiguió, ¿cuándo lo tira? El sábado. Ok, el sábado, ok, entonces consiguió un camión, ¿usted me los puede regalar? Sí, pero solamente le van a durar un día. Sí, listo. Arrancó a llevar unas promociones a los pueblos cercanos, al aguacate de hoy, no más. Pueblos cercanos, es un segmento, no, que todo el mundo tiene que llevarlo a Bogotá, que la central de abastos. Sí, para eso necesita un aguacate que ya no está tan. Entonces, esta persona tuvo la capacidad de ver el mercado y decir, bueno, vamos entonces a venir ese mismo día y vamos al pueblo cercano y ponemos un aviso. Y en ese mismo día y en ese mismo momento liquidamos todo con un precio, pero de remate.
Pero un precio de remate que cuando lo obtiene gratis, pues imagínense la utilidad. Entonces, no es que estamos diciendo que tenemos que ser todos Apple o Google, no, pero sí crear una especie de percepción del ciclista en la cual se ven los negocios en lo evidente y en donde podemos hacer una inteligencia tal que no necesitamos crear un nuevo iPhone o una nueva tablet. Podemos, digamos, si prestamos un poco más de atención los mercados. Yo cada vez que voy a Bogotá me sorprendo y de verdad, cada vez que voy hay otras 3 o 4 pizzerías más. En un mercado ultra saturado, no, es que esta tiene este ingrediente, es que el horno no sé qué. Y cuando uno va a Bogotá y ve, cada vez que voy, unas 3 o 4 cadenas de hamburgueserías más. Y yo, pero ¿cómo así? Yo me fui de Colombia cuando era, no sé, McDonald's, Charlie's Roast Beef, y de pronto una o dos más. Entonces, yo me sorprendo, yo digo, ¿cómo estos empresarios encuentran una beta en un producto que es altamente competido y altamente estandarizado, pues 2 panes y un pedazo de carne? Y logran crear, imagínense este ejemplo de Tostado. Si a mí hace, no sé cuántos años salió Tostado, pero si a mí me dicen hace ese tiempo, oiga, vamos a armar una cadena grande de cafetería, yo digo, pero a Bogotá no le cabe una cafetería más. ¿Cómo así? Y de pronto, mire, encontraron su nicho, hicieron su análisis de segmento, hicieron su análisis, cómo deben ser los locales, cuánto costo, las máquinas. Por ejemplo, a mí me gusta el café descafeinado. Yo sé que allá no lo hay. ¿Por qué? Porque ellos tienen una logística de sacar rápido el café normal. Si usted va y le pide, quiero un capuchino con váyase allá a Juan Valdés y pague 3 veces más y tenga su capuchino. Entonces, ¿a qué voy? Son ejemplos reales de cómo dentro de un mercado que aparentemente está altamente competido y comoditizado, o sea, todo estándar, podemos competir. Miren los ejemplos, y bueno, podríamos hablar mucho más, no quiero excederme porque tenemos el tiempo limitado, pero hay muchos ejemplos de todo nivel. Importante es tener esa, digamos, esa guía y esa capacidad de encontrar esas betas del mercado con un análisis metódico y luego ejecutar, implacablemente ejecutar. Muchas gracias, Hugo. Me gustaría cerrar la sección de preguntas con esta pregunta de Elvia Ruiz, que nos dice, ¿qué podría estudiar para ser un buen director financiero? Bueno, en Colombia existen muchos programas de finanzas corporativas y hay que entender la diferencia que hay entre las finanzas corporativas y las finanzas personales, ¿no? En cuanto a las finanzas corporativas, existen programas oficiales, ¿no? Especializaciones, pregrado en finanzas en las universidades. Y si no se va por el camino de las universidades, entrar en cargos en los análisis de crédito de las instituciones financieras como analista de crédito, y ahí se comienza a formar las bases de un futuro gerente financiero o de un futuro líder financiero para las finanzas corporativas o para las finanzas empresariales. Un poco lo que nosotros estamos hablando acá es de esa mezcla o de esa conexión entre las finanzas empresariales y las finanzas personales. Porque en el segmento de pymes o en el segmento de empresas no tan grandes, sí es como un tema que se mezcla. En el tema de finanzas personales, en Estados Unidos y en Europa hay estándares muy altos de certificaciones para poder asesorar a una familia. En Colombia existen certificaciones con la Bolsa de Valores y también hay cursos para comisionistas de bolsa y para asesores de fondos de pensiones específicamente. Entonces, dependiendo si quiero una carrera más de finanzas empresariales por ese lado, por el que mencioné antes, y si es para finanzas de persona natural, es por el lado de la bolsa de valores, de los fondos de pensiones, donde existe cierto nivel de educación y requerimientos mínimos para poder asesorar a una persona. Muchas gracias, Hugo. Te cuento que nos seguimos recibiendo excelentes comentarios. Shirley Velandia nos dice muy buenos días, gracias por el seminario y el expositor.
Nos dice Oscar Armando, muchísimas gracias por tan excelente evento. Sergio Bota nos dice muchas gracias por tan valiosa capacitación. Tenemos muy buenos comentarios por tu capacitación el día de hoy, así que muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Damos entonces por finalizada la sección de preguntas. Les recordamos a las personas que quieran seguir asistiendo a nuestras capacitaciones, encuentran el calendario de seminarios virtuales en www.logro.com/eventos. Allí pueden ver todos los seminarios que tendremos próximamente para que se inscriban. También recuerden que pueden estar atentos de nuestras redes sociales, no solo para ver los próximos seminarios, sino también promociones y temas de interés. Nos pueden encontrar como @tulogro en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Muchísimas gracias nuevamente, Hugo, por acompañarnos y compartir todo tu conocimiento. No sé si te gustaría decir algo para cerrar la sesión. No, tomen su bicicleta y cumplan sus objetivos. Este es un tema cotidiano. Esto no tiene que ser complejo. No se dejen llevar por la complejidad. Esto es del día a día. Yo siempre digo, las abuelas tenían mucha razón. Esos consejos prácticos de la calle, cotidianos, no se dejen caer en la complejidad. Esto es normal, esta es la vida. Gracias por atender, gracias a Logro por invitación. Estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, Hugo, y gracias nuevamente a todos los asistentes por acompañarnos. Un feliz resto de día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.